La carta de Pablo a los Corintios es de esas cartas muy únicas y muy especiales que vale la pena estudiar. La lección del día jueves nos trae algunas curiosidades muy interesantes, ¿no? El autor de la lección es un profesor brasileño, ¿no? Es profesor Adenilton. Espero poder contactarme con él para grabar el último estudio con él. Probablemente lo vamos a hacer por Zoom, porque pues él está en Brasil, es maestro en Brasil. Pero él trae una curiosidad muy interesante y se la voy a leer más o menos. Dice, si es posible que Pablo haya escrito 3 o 4 cartas a los Corintios, una de ellas antes de primera a los Corintios, pero no ha llegado hasta nosotros. Antes de 2 Corintios, escribió una carta a la que los eruditos se refieren como la carta severa, pero también se ha perdido. Algunos piensan que se refiere a 1 Corintios o que se conserva en parte de la segunda carta a los Corintios. Esa es la belleza de tener en la iglesia adventista doctores y estudiosos de la Biblia como el profesor, el doctor Adenilton, déjame ver que yo anoté el nombre del profe aquí, profesor Adenilton. Y yo he tenido el gusto de sentarme con algunos autores de las lecciones, ¿no? El profesor Elías Brasil, el profesor Tim, la autora que me escapa la memoria ahora de la lección de Salmos, el profesor Cortés aquí en Andrews. Y yo alabo mucho a Dios por la vida de esos hombres y mujeres que se dedican al estudio de la palabra de Dios y a buscar esas perlas que nos ayudan a entender un poquito más de la riqueza del contenido bíblico. Hay mucha cosa inspirada que no llegó a nuestras manos. Y uno solamente se puede imaginar qué había por allá, ¿no? Pero la carta de Pablo a los Corintios, la primera, brota de una conversación que Pablo tiene con una familia, la familia de Cloé. Esta familia, ellos encuentran a Pablo y le cuentan a Pablo de que habían problemas de facciones, de inmoralidad, de pleitos y de prostitución en la iglesia. La primera parte de la carta de Pablo, la primera parte de 1 Corintios, que es específicamente del capítulo 1 al capítulo 6, Pablo habla a esas necesidades presentadas por esa familia. Y del capítulo 7 en adelante hasta el final, Pablo comienza a contestar preguntas. ¿Qué preguntas eran esas? Bueno, son preguntas relacionadas a matrimonio, a divorcio, a celibato, a alimentos sacrificados a ídolos, a la conducta en el culto, al uso de los dones espirituales y a una comprensión incorrecta de la resurrección. Por eso la carta de Pablo es tan interesante y siempre debe ser entendida a la luz de la cultura, de los tiempos y de su contexto. Algo que queda claro en el estudio de la lección del estudio de la carta a los Corintios es que la iglesia, el pueblo que estaba congregando ahí, estaba grandemente impactado por la cultura. Y queridos, yo hablo mucho de eso en mis canales y mucha gente tiene dificultad en entender ese concepto. La cultura afecta a la iglesia. Eso es innegable. Eso no es necesariamente malo. Un ejemplo. La gran mayoría de las iglesias hoy día tiene un proyector, tiene una computadora, tiene PowerPoint, tiene videos. Todo eso es influencia de la cultura que vivimos. ¿Está mal? Obviamente no. La ropa que usamos, traje, corbata. Cuando yo comencé en el ministerio, casi 30 años atrás, los pastores, yo escuchaba mucho de ancianos diciendo, pastor que se respeta, usa camisa blanca, ¿no? Y estaban los pastores ahí con su camisa blanca. Con el tiempo la camisa pasó a ser azul, rosadita, roja, verde, ¿no? Negra. ¿Hay algún problema en eso? Pues ningún problema. Entonces la cultura moldea a la iglesia de cierto sentido. Pero hay cosas de la cultura que nosotros tenemos que cuidar para que no entren a la iglesia. Y aquí está el problema.
es que algunos hermanitos, algunos pastores, algunas juntas de iglesia se sienten en el deber de decir qué se permite y qué no se permite, y ahí estamos en problema. Por eso nunca fue tan urgente para la iglesia la guía del Espíritu Santo. Para que a través del Espíritu nosotros sepamos qué es bueno y qué no es bueno. No todo, dice el dicho en Brasil, que luce es oro. No todo lo que brilla es oro. Hay que tener mucho cuidado en abrir nuestras puertas a influencias que al fin le van a hacer daño a la iglesia. Y ojo aquí, mucho del daño que se hace a la iglesia se pinta hoy día de conservadorismo. Hay que tener mucho cuidado porque no es lo liberal que le hace daño a la iglesia, es el fanatismo que le hace daño a la iglesia, tanto liberal como conservador. Por eso, queridos, una de las cosas que la carta de Pablo a los Corintios nos va a ayudar mucho es en nuestra búsqueda por la guía del Espíritu Santo. ¿Está bien? Proponte a buscar el Espíritu Santo todos los días y pídele, Señor, dame guía, dame sabiduría, Espíritu Santo, dame discernimiento para saber qué hacer y qué no hacer.